Estoy compartiendo pantalla. No sé, por favor, me confirman si se ve. Buenos días. Nuevamente reciban el cordial saludo de la mañana para continuar con nuestro tema, con nuestro tercer tema, el aprendizaje basado en proyectos, parte 2, implementación y evaluación. Deseándoles que en este espacio sea de satisfacción para cada uno de ustedes y podamos intercambiar aprendizajes, poder seguir aprendiendo de nosotros los maestros, ustedes de mí y yo de ustedes. Así es que con ese ánimo de querer seguir aprendiendo, vamos a iniciar nuestra sesión.
¿Ahora me escucha? ¿Se me escucha mejor? Gracias por pasarme la voz. Muy bien, gracias. Bien, estábamos teniendo dificultades en el audio, entonces vamos a volver a recordar qué es el aprendizaje basado en proyectos, el conocido por ABP, aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyecto es una metodología educativa activa en la que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a través de un proyecto complejo, auténtico, desafiante, que debe resolver o crear durante un periodo de tiempo prolongado. A diferencia de las clases tradicionales, donde el profesor transmite la información y el estudiante la recibe. Somos, en lo que es en la clase tradicional, éramos transmisores de conocimientos y los estudiantes eran receptores, la recibían. El aprendizaje basado en problemas, el estudiante es el protagonista, es el eje de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas se enfoca en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad, además de la gestión del tiempo y de la autogestión. Los estudiantes trabajan en equipo para investigar, diseñan, construyen, presentan una solución a un problema del mundo real. Transforma el rol del estudiante de receptor pasivo de información a protagonista de su propio proceso de aprendizaje, a través del diseño, desarrollo y ejecución de un proyecto. Los estudiantes construyen conocimientos de manera significativa, desarrollan competencias claves y aplican lo aprendido en la vida cotidiana en un contexto real. Esta metodología no solo promueve el aprendizaje profundo, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI. Pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo y comunicación efectiva, entre otros. Elementos del diseño de un proyecto de aprendizaje basado en problemas. Los elementos claves de un diseño de un proyecto de aprendizaje basado en proyectos son los que guían la estructura, la ejecución y la evaluación del proceso. De estos elementos aseguran que el proyecto esté centrado en el estudiante, sea relevante y fomente el pensamiento crítico y la colaboración. Elementos fundamentales del diseño de un proyecto de aprendizaje basado en proyectos. Vamos a conocer los elementos fundamentales para diseñar un proyecto de aprendizaje basado en problemas. Uno de los elementos es el problema relevante o significativo. El punto de partida del proyecto es una situación significativa, una situación o pregunta o problema de un mundo real que sea auténtico y desafiante. Debe captar el interés de los estudiantes y ser lo suficientemente complejo como para querer llevar a una investigación profunda al estudiante. El segundo elemento presenta guía o reto desafiante. Una vez que tengamos lo que es el problema relevante o significativo, vamos a tener un reto, un desafío
que debemos encontrar. Debe ser abierta, significativa y conectar con la vida real. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una pregunta, un reto que nos conlleve a lo que es a la investigación, a proponer solución. ¿Cómo podemos hacer que nuestra escuela use menos plástico? Es un problema abierto y significativo y conecta al estudiante con la vida real. ¿Cómo podemos hacer que nuestra escuela use menos plástico? ¿Qué debemos hacer? El tercer elemento, contexto auténtico. El proyecto debe partir de un problema cercano al entorno de los estudiantes. Comunidad, escuela, barrio. Tiene que ser muy cercano al estudiante para que él sea el protagonista y le dé la importancia respectiva, que sea parte del problema y la solución del problema. Otro elemento es el propósito y producto final. Definir qué va a crear o resolver. Una campaña, va a crear una maqueta, un mural, una feria de ciencia, un afiche, etc. Debe tener valor para la comunidad. Al finalizar el proyecto, los estudiantes deben crear un producto o servicio tangible, un informe, una presentación, un modelo, una campaña, que demuestre su comprensión y el resultado de su trabajo. También tenemos la planificación y organización del trabajo. Definición de roles, tiempos, recursos y cronograma. Vamos a dar un tiempo para la ejecución de este proyecto. Puede ser 2 semanas, 3 semanas. Vamos a elaborar un cronograma de trabajo. Trabajo en equipo con responsabilidad. Los estudiantes deben tener responsabilidades claras. Otro elemento es proceso de investigación. Queridos maestros, los estudiantes buscan información, observan, entrevistan y experimentan para dar respuesta a ese reto que tenemos, ¿no?, en nuestra situación significativa. Los estudiantes deben realizar una investigación autónoma para buscar, analizar y sintetizar información. El diseño debe ser contemplar un proceso para que los estudiantes organicen los datos y la información para resolver el problema o responder a la pregunta guía. Esa pregunta que les va a conllevar a la resolución del problema, a la investigación. Por eso esa pregunta guía tiene que ser abierta, que me permita trabajar diversas áreas, diversas competencias. Trabajo colaborativo. Es muy importante el trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Promueve la cooperación, la toma de decisiones conjunta y el desarrollo de habilidades sociales. Los proyectos de aprendizaje basado en problemas promueven que los estudiantes trabajen juntos, en grupo, compartiendo ideas, dividiendo tareas y aprendiendo a colaborar de manera efectiva. Esto desarrolla habilidades interpersonales y de comunicación.
Retroalimentación y revisión. Colegas, es muy importante la retroalimentación y la revisión. Son los espacios de reflexión y mejora continua con autoevaluación, coevaluación y acompañamiento docente. Es nuestro papel importante como docentes, es en ese acompañamiento que damos al estudiante para hacer la retroalimentación pertinente y oportuna. Presentación y publicación. Los estudiantes socializan su producto o solución frente a los compañeros, frente a las familias o a la comunidad. Presentan al público su producto final. Evaluación integral. El diseño debe incluir métodos de evaluación que valoren tanto el proceso como el producto final. Esto puede incluir autoevaluación, coevaluación entre pares y evaluación por parte del docente. Los estudiantes tienen la oportunidad de autoevaluarse el trabajo que vienen realizando y coevaluar entre pares. Y también no olvidemos que la evaluación es en todo el transcurso, en todo el desarrollo del proyecto. Es importante que la evaluación esté directamente relacionada con los objetivos de aprendizaje. Se valora procesos y productos con instrumentos como la rúbrica, el portafolio, la lista de cotejos y otros instrumentos que nosotros venimos utilizando en nuestra práctica profesional. Aprendizaje basado en problemas. Entonces, en este aprendizaje basado en proyectos, ¿qué hace él o la docente en cada momento del proceso? ¿Y qué hace el estudiante en cada momento del proceso? Más adelante vamos a conocer cuál es el papel que desempeña y qué hace cada uno de estos actores, el docente y los estudiantes. Entonces, vamos a empezar lo que es a conocer la implementación del aprendizaje basado en proyectos. Para implementar, lo que tenemos que conocer es primero el lanzamiento del proyecto, la investigación y la planificación, la creación y desarrollo, la presentación y la difusión. Son las 4 partes de la implementación del proyecto. La implementación es un momento de acción. Es el momento de acción. Los estudiantes ponen en práctica el proyecto diseñado. Aquí el rol del docente cambia de ser transmisor de conocimientos a facilitador y guía. El papel del docente es muy importante como facilitador y como guía. En la fase de lanzamiento de proyecto, tenemos la fase de lanzamiento. Es el momento de enganchar a los estudiantes, despertar su curiosidad y hacer que sientan que el proyecto como algo importante y suyo, que sea parte del proyecto. Motivar al estudiante o motivar a los estudiantes, presentar el reto o la pregunta guía y generar un compromiso inicial con el proyecto. En el aprendizaje basado en proyectos, también conocido como aprendizaje basado en problemas, es el evento de entrada del proyecto que tiene como objetivo motivar a los estudiantes
y contextualizar el problema o desafío que van a abordar, presentándole la pregunta clave y la audiencia auténtica, para que así puedan identificar lo que ya saben y lo que necesitan saber para resolver. Entonces, en la fase de lanzamiento, vamos a conocer qué hace el docente. El docente presenta el reto o pregunta guía de manera atractiva. Conecten el tema con la vida cotidiana o intereses de los estudiantes. Usa recursos motivadores, historias, videos, objetos, visitas, preguntas provocadoras. Estimula la curiosidad y plantea la relevancia del reto. ¿Por qué es importante resolverlo? Genera un ambiente de entusiasmo y apertura. Invita a los estudiantes a plantear preguntas iniciales. Entonces, eso es lo que hace el docente. Y ahora, ¿qué hará el estudiante en la fase de lanzamiento de proyecto? Los estudiantes escuchan, observan y se involucra emocionalmente con el reto. Expresa lo que ya sabe sobre el tema, sus conocimientos previos. Activación de los saberes previos. Formula preguntas y dudas que guiarán la investigación. Se muestra motivado para explorar posibles caminos de solución. Ah, qué interesante, ¿no? En esta fase, el estudiante se involucra emocionalmente, pregunta las dudas que tiene, explora posibles caminos. Estrategias útiles de lanzamiento. Cuento o historias motivadoras. Introduce el reto con una narrativa. Objeto disparador. Presenta un objeto real que promueve preguntas. Videos cortos o noticias actuales. Conecta con la realidad al estudiante. Visita o charla breve. Invita a alguien de la comunidad, a los expertos de la comunidad. Invita para dar la charla correspondiente. Juego o dinámicas. Iniciar con un reto lúdico relacionado al tema del proyecto. Vamos a ver un ejemplo. El proyecto. ¿Cómo podemos reducir el uso del plástico en las escuelas? Es una pregunta retadora. El docente llega con una bolsa llena de plástico usado del usados del comedor de la escuela o del patio de la escuela. Lo ha juntado en una caja y el maestro llega al aula y presenta en la caja una bolsa o una caja llena de bolsas de plástico. Muestra cuánto se acumula en un solo día a los estudiantes. Lanza la pregunta guía. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestra escuela use menos plástico? Los niños están observando que en la hora del recreo los estudiantes han utilizado mucho plástico, porque el maestro lo ha metido dentro de una bolsa o una caja y los ha presentado a su aula y a la vez les lanza la pregunta retadora. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestra escuela use menos plástico? Los estudiantes relacionan, ¿no? Ellos, al ver
la cantidad del estudiante, perdón, de los plásticos, ¿qué hacen? Se sorprenden, reaccionan sorprendidos, hacen preguntas y comparten ideas. En resumen, la fase de lanzamiento es el momento de enganchar a los estudiantes, despertar su curiosidad y hacer que sientan el proyecto como algo importante y suyo. El evento o entrada o gancho es el punto de partida que capta la atención de los estudiantes y los introduce en el proyecto, dándose un contexto real o en un contexto simulado, una situación en la que deben asumir un rol. La pregunta clave o pregunta impulsadora es una pregunta provocadora, es una pregunta abierta que sirve como guía durante todo el proyecto y que los estudiantes deben responder o resolver. La audiencia auténtica define a quién se presenta el producto final del proyecto, lo que aporta propósitos y relevancia al trabajo de los estudiantes. En la fase de lanzamiento del proyecto, el proceso necesita saber que los estudiantes identifican qué información ya posee sobre el tema, sus saberes previos, lo que saben y qué conocimientos adicionales necesitan para responder la pregunta clave, lo que necesitan saber. El propósito de la fase de lanzamiento es motivar, generar interés y compromiso en los estudiantes al presentarles un problema significativo. La contextualización ayuda a los estudiantes a comprender la relevancia del proyecto y su conexión con su mundo real, con su contexto real. También en esta fase de lanzamiento se promueve la indagación. Al identificar lo que necesitan saber, se sientan las bases para la investigación y la búsqueda de información. Se establece roles. Coloca a los estudiantes en una situación que les exige un rol activo, autónomo en su propio aprendizaje. ¿Cómo se realiza? Se presenta el problema o desafío a través de un evento de entrada o gancho. Se presenta la pregunta clave que sirve de guía. Se define la audiencia auténtica hacia quién va dirigida el producto final. Y por último, los estudiantes identifican lo que saben y lo que necesitan saber para resolver el problema. En resumen, en la fase de lanzamiento es crucial para sentar la base del aprendizaje, creando una cultura de indagación y preparando a los estudiantes para asumir un rol activo en la resolución de un desafío real. Tenemos la segunda fase, que es la investigación y la planificación. La fase de investigación y planificación en el aprendizaje basado en proyectos es la clave porque es el momento donde los estudiantes exploran, buscan información y organizan sus acciones para dar respuesta al reto planteado en el lanzamiento.
El objetivo de esta fase es que los estudiantes indaguen, recopilen información y organicen un plan de trabajo que les permita avanzar hacia el producto final. ¿Cuál será el rol del docente en esta fase de investigación y planificación? El docente orienta a los estudiantes en cómo y dónde van a investigar. Fuentes confiables, entrevistas, observación, experimentos, etcétera. Proporciona recursos iniciales, lecturas, enlaces, materiales. El docente proporciona a los estudiantes. Formula preguntas guía que ayudan a profundizar el tema de investigación. Acompaña la organización del plan del trabajo, los cronogramas, los roles de los estudiantes y los acuerdos. Motiva la reflexión crítica sobre la información encontrada. ¿Y cuál será el rol del estudiante? Los estudiantes en esta fase de investigación y planificación buscan información e en distintas fuentes. Ya había mencionado las fuentes que debe buscar, tiene que ser fuentes confiables. En lo que es en los libros, entrevistas, ahora que utilizamos bastante el Internet, la inteligencia artificial, ¿no? Y también podemos buscar información en la comunidad, en personas expertas dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestra sociedad. Selecciona la información más relevante y confiable. Discute y comparte el hallazgo en el equipo. Comparte la información que ha encontrado en el equipo de trabajo. Participa en la definición de roles y los tiempos para organizar el proyecto. Registra lo investigado en una bitácora, ¿no? Fichas o mapas conceptuales. Eso es el rol del estudiante en la fase de investigación y planificación. Tenemos estrategias que van a ayudar, estrategias útiles. Por ejemplo, el torbellino de preguntas. Generar preguntas que guiará la investigación. Mapa de información. Organizar lo que se sabe y lo que falta por averiguar. Bitácora del equipo. Registrar los avances y los acuerdos. Entrevistas o visitas. Aprovechar la comunidad como fuente de información. Cronograma visual. Un calendario o mural con tiempos y responsables. Ejemplo, el proyecto ¿Cómo podemos reducir la basura en la escuela? Los estudiantes investigan qué tipo de basura se genera más en la escuela. Ellos observan
Investigan mediante entrevistas a sus compañeros para que puedan conocer qué tipo de basura produce más la escuela. Algunos hacen entrevistas a al personal de limpieza. Otros buscan información sobre el reciclaje en libros y en videos. El equipo organiza un plan de trabajo. Semana 1 lo divide su trabajo de investigación por actividades que van a realizar en semanas. Como también nosotros lo trabajamos en nuestra planificación que venimos usando, ¿no? Que venimos trabajando en educación primaria. Nuestras actividades en la semana. Semana 1, investigación. En esa semana van a investigar los niños por qué se produce, qué tipo de basura se produce más en la institución educativa. Semana 2, diseño del prototipo, contenedor de reciclaje. Semana 3, elaboración y prueba. Semana 4, presentación y publicación. Entonces vemos que se organizan las actividades que vamos a realizar dentro de un cronograma. En resumen, en la fase de investigación y planificación, los estudiantes indagan y organizan, mientras que el docente guía, apoya y orienta el plan de acción. Tercera fase, fase de creación y desarrollo. Es el momento en que los estudiantes ponen en práctica lo investigado y planteado para dar forma al producto o solución del proyecto. Los estudiantes se convierten en constructores activos de soluciones, mientras que el docente actúa como facilitador y acompañante del proceso. El objetivo de esta fase es que los estudiantes transformen la información y el plan en acción, en acciones concretas, generando productos, prototipos o soluciones creativas y útiles. El rol del docente en esta fase es facilitar recursos y materiales necesarios. Queridos colegas, nuestro rol en esta fase es importante. Debemos facilitar los materiales, los recursos necesarios para nuestros estudiantes puedan desarrollar este proyecto de investigación. Promueve un ambiente de trabajo colaborativo y creativo. Los docentes debemos promover el trabajo colaborativo y creativo. También orientar y acompañar sin imponer soluciones. Debemos orientar y acompañar, pero sin dar la solución, ¿no? Porque el proyecto es de que el niño busque la solución, desarrolle. Entonces, nuestro papel importante es el acompañamiento respectivo. Brindar retroalimentación continua y fomentar la mejora. Esa retroalimentación debe ser desde el inicio del proyecto hasta el final, en toda la fase del proyecto. Retroalimentación continua. Estimular la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿Cómo estimulamos? Dándole el acompañamiento respectivo, dando la retroalimentación oportuna. El rol de los estudiantes. ¿Qué hacen los estudiantes en la fase de creación y desarrollo? Los estudiantes proponen o ponen en práctica las ideas del equipo.
Como se trabaja en equipo, tenemos mucha información y diversas ideas. Entonces ponemos en práctica las ideas del equipo de trabajo. Construye, diseña o elabora el producto o el prototipo. Toma decisiones en grupo y resuelve dificultades. Integra creatividad, conocimientos y habilidades. Ajusta y mejora el trabajo con base a la retroalimentación recibida. El docente retroalimenta oportunamente y el estudiante, ajusta y mejora el trabajo con base a la retroalimentación recibida. Es muy, muy importante la retroalimentación oportuna. Estrategias útiles que utilizamos en la fase de desarrollo y creación. Talleres de construcción o creación. Sesiones de trabajo con materiales. Prototipo o prototipado rápido. Versiones iniciales del producto para evaluar y mejorar. Diarios del proyecto. Registrar los avances, dificultades y ajustes. Revisión entre pares. Revisar la retroalimentación de otros equipos. Exposiciones internas. Mostrar avances dentro de la clase antes de la versión final. Vamos a continuar con el ejemplo del proyecto. ¿Cómo podemos reducir la basura en la escuela? El equipo decide construir un contenedor reciclador con materiales reutilizados. Algunos cortan y ensamblan cajas. Otros diseñan carteles llamativos. El grupo prueba el contenedor en su salón y ajusta el tamaño. Registra en su bitácora lo que funcionó y lo que no funcionó y lo que debe mejorar. En resumen, en la fase de creación y desarrollo, los estudiantes se convierten en constructores activos de soluciones, mientras que el docente actúa como facilitador y acompañante del proceso. Finalmente tenemos la fase de presentación y difusión. Convierte el proyecto en un acto de comunicación social. Donde los estudiantes muestran que lo aprendido tiene valor y utilidad. Es el momento de mostrar al mundo el trabajo realizado y dar valor social. El objetivo de la fase de presentación y difusión es compartir con la comunidad escolar o externa los productos finales del proyecto, demostrar los aprendizajes logrados y dar sentido social al esfuerzo de los estudiantes. ¿Cuál será el rol del docente en esta presentación y difusión? El rol del docente es organizar el espacio, tiempo y recurso de la presentación pública. El docente orienta sobre cómo comunicar de forma clara y atractiva. El docente facilita la invitación a familias, otros docentes, a los compañeros de la institución o comunidad. Acompaña la evaluación del proceso y del producto final. Refuerza la importancia de celebrar los logros.
celebremos el logro de los estudiantes. El rol del estudiante en esta fase de presentación y difusión es exponer su producto o solución de manera clara. Explica el proceso seguido a las decisiones tomadas. Responde preguntas del público con seguridad. Valora el trabajo propio y el de otros equipos. Vive la experiencia de que su trabajo tiene impacto real. El niño disfruta y lo vive. Esa experiencia de que su trabajo tiene ese impacto real ante la comunidad, ante las personas al quien presenta el trabajo. Las estrategias de la fase de presentación y difusión son las siguientes. Feria de proyectos. Están donde los equipos muestran y explican sus productos. Exposición pública en el aula, auditorio o espacios comunitarios. Los proyectos podemos exponerlo en el aula, en un auditorio o espacios comunitarios de nuestra comunidad. Video presentación digital. Grabar y difundir los resultados. Campaña escolar. Afiches, murales, dramatizaciones. Invitados externos. Consideramos los invitados externos a las familias, a las autoridades, a especialistas para dar realce. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo podemos reciclar la basura en la escuela? Los equipos presentan sus contenedores de reciclaje en una feria escolar. Exponen mediante carteles y maquetas lo que investigaron y construyeron. Invitan a las familias y a estudiantes de otros grados a participar. El público hace preguntas y los equipos responden con entusiasmo, porque al ser parte de la construcción de la solución del problema, los niños conocen el tema. Por eso, los equipos responden a aquellas preguntas con entusiasmo. Por eso es importante que el niño sea el eje principal del desarrollo de un aprendizaje basado en problemas, porque este aprendizaje basado en problemas es centrado en el estudiante, porque él participa, es pieza indispensable porque se integra, lo vuelve suyo el problema, es parte de. En resumen, la fase de presentación y difusión convierte el proyecto en un acto de comunicación social, donde los estudiantes muestran que lo aprendido tiene valor y utilidad. Entonces, hemos conocido profundamente la implementación que conlleva a 4 fases, ¿no? La fase 1, fase de lanzamiento del proyecto, fase 2, fase de investigación y planificación, fase 3, de creación y desarrollo, y la 4, fase de presentación y difusión. Continuando, las estrategias de la implementación del aprendizaje basado en problemas. Vamos a conocer 8 estrategias y vamos a un poquito profundizar cada una de ellas. Estrategias para la implementación del aprendizaje basado en problemas. Generar motivación inicial.
Presentar un reto, pregunta o problema significativo, vinculado con la realidad del estudiante. Usar recursos llamativos, videos, noticias actuales, experimentos, juegos de rol. Plantear situaciones cercanas que despierten curiosidad y el desarrollo de resolver. El deseo de resolver, plantear situaciones cercanas que despierten la curiosidad y el deseo de resolverlas. Estrategia 2. Definir roles en equipo. Establecer responsabilidades claras. Coordinador, investigador, diseñador. Cada estudiante en el trabajo en equipo tiene su rol, tiene una responsabilidad. Y por ahí que conformamos en el grupo, ¿no? Tú vas a ser coordinador, el investigador, el diseñador, el que va a exponer. Pero no podemos dar esas responsabilidades en todo el momento del proyecto, sino que debemos rotar los roles para que todos sean por distintas funciones, para que todos los estudiantes pasen por distintas funciones. Estrategia 3. Uso de bitácoras o diarios del proyecto. Es importante registrar los avances, registrar las dificultades y sobre todo registrar los acuerdos del equipo. Espacios para reflexionar sobre lo aprendido. Que tengan los equipos de trabajo esos espacios para reflexionar sobre lo que han aprendido. Estrategia para la implementación del aprendizaje basado en problemas número 4. Cronogramas visuales. La utilización de tableros, murales o calendarios para dar seguimiento al progreso del trabajo que van realizando. Permite a los estudiantes ver el tiempo disponible y los plazos. ¿Cómo vamos avanzando hasta ahora, no? ¿Y qué plazo y cuándo vamos a terminar? Entonces, eso permite que el estudiante vea su tiempo disponible, ¿no? En el plazo correspondiente que dura el proyecto. Socialización de avances. Exposiciones parciales entre equipos. La retroalimentación de pares y la retroalimentación del docente. Estrategias para la implementación del aprendizaje basado en problemas. Estrategia número 6, aprendizaje colaborativo. Trabajo en grupos heterogéneos. Los grupos son diversos, diferentes, son heterogéneos. Dinámica para fomentar la escucha activa, la toma de acuerdos y la corresponsabilidad. 7, estrategia 7, andamiaje del docente. Pregunta, guía, ejemplos, sugerencias. Evitar dar las respuestas, más bien orientar. Eso debemos tener muy en cuenta, colegas, que nosotros evitemos las respuestas, dar a los estudiantes. Debemos orientar a que el estudiante busque las respuestas a través de preguntas y repreguntas. Que el estudiante pueda llegar a lo que es a la reflexión. Estrategia 8, evaluación continua. Autoevaluación, coevaluación periódica. Uso de rúbricas simples y claras.
¿Cuántos de nosotros nos hace un poquito difícil utilizar la rúbrica? Más utilizamos la lista de cotejo, ¿no? Pero es importante la rúbrica para identificar en qué, cómo están en el avance de los estudiantes, en qué punto están, ¿no? El ejemplo práctico es cómo podemos hacer que nuestra escuela sea más limpia. Roles, un grupo se entrega a un grupo de estudiantes, se encarga de investigar, otro de diseñar afiches, otro proponer soluciones. Entonces podemos ver que los roles son muy importantes, ¿no? Porque nos permite organizarnos en grupos. Un grupo se encarga de investigar, el otro de diseñar afiches y el otro de proponer soluciones. Las bitácoras, cada equipo anota lo investigado y los acuerdos. ¿De qué? De cómo podemos hacer que nuestra escuela sea más limpia. Ese es nuestro reto. Cronograma mural con la semana de trabajos irresponsables. En ese mural debemos poner las semanas que vamos a hacer, las actividades que vamos a hacer en la semana y los trabajos que vamos a realizar y los responsables de cada grupo. Socialización, a la mitad del proyecto, presentan sus primeros afiches y reciben sugerencias. Entonces, el rol de aprendizaje, el rol en el proceso del aprendizaje basados en proyectos, tenemos los roles del docente y rol del estudiante. Vamos a profundizar un poquito más y conocer más. En el lanzamiento del proyecto, el rol del docente presenta la pregunta o reto de forma motivadora, cuento, video, caso real. Conecta el reto con la vida cotidiana del estudiante, despierta curiosidad y genera sentido de propósito. En el lanzamiento del proyecto, el rol del estudiante se sorprende y se interesa por el reto. Se sorprende ante la pregunta desafiante, retadora, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo podemos reducir la basura en nuestra institución, ¿no? Ante esa pregunta, el estudiante se sorprende y se interesa por buscar respuestas. Formula preguntas iniciales, comparte saberes previos y curiosidades. En el momento de la planificación colaborativa, el docente orienta la organización del trabajo en equipo, ayuda a definir roles, recursos y tiempos, facilita la construcción del cronograma. El estudiante elige un rol dentro del equipo, propone ideas para resolver el reto. El estudiante acuerda reglas de convivencia y formas de trabajo. Es muy importante las reglas de convivencia, ¿no? Para regular a los estudiantes. En el momento de investigación y desarrollo, el docente facilita recursos, lecturas, visitas, materiales digitales o físicos. El docente acompaña en el proceso con preguntas guías. El docente fomenta la búsqueda autónoma de información. El docente observa y registra los avances. El estudiante investiga, recopila información y experimenta. El estudiante construye conocimientos en equipo, busca soluciones al reto planteado, ajusta su trabajo según la retroalimentación. En el momento de producción y producción del proyecto, el docente ayuda a transformar la información en un producto o solución. El docente promueve la creatividad
y la innovación, de dar retroalimentación constructiva. En el momento de producción del proyecto, el estudiante diseña y crea el producto. Puede ser afiches, puede ser maquetas, campañas, presentación, etc. El estudiante colabora con sus compañeros. El estudiante mejora su trabajo a partir de las sugerencias recibidas. La socialización y presentación. El docente organiza espacios para que los equipos compartan sus resultados, ferias, exposición, clase abierta. Fomenta la comunicación efectiva y el respeto. El docente involucra a la comunidad escolar o involucra a las familias si es posible. El estudiante presenta el producto final a sus compañeros. Presenta también, puede ser a los compañeros, a los docentes o a la comunidad, de acuerdo al escenario. El estudiante explica el proceso vivido y escucha y responde preguntas dadas. En el momento de la evolución y retroalimentación, aplica evaluación formativa y sumativa. La formativa es en todo el transcurso del proyecto, de la realización del proyecto, y la sumativa es al final, ¿no? En lo que es, como ejemplo, tenemos la rúbrica, la lista de cotejo y portafolio. El docente da retroalimentación positiva y orientadora. Facilita instancias de auto y coevaluación. El docente reconoce logros individuales y grupales. En la evaluación y retroalimentación, el rol del estudiante es reflexiona sobre lo aprendido, se autoevalúa y coevalúa, identifica fortalezas y aspectos a mejorar, reconoce cómo aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. Entonces, vamos a reflexionar, colegas. ¿Cómo mantendrías la motivación de los estudiantes? ¿Cómo atenderías diferentes ritmos de aprendizaje? Son preguntas de reflexión para nosotros, los maestros, para que nosotros podamos hacer una autoevaluación y contestar nosotros mismos. ¿Cómo mantendríamos la motivación de nuestros estudiantes? ¿Cómo atenderíamos los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes? La evaluación del aprendizaje basados en proyectos. Una vez, ¿no?, que hemos conocido lo que es la implementación, vamos a conocer un poquito de lo que es la evaluación. Y para conocer lo que es la evaluación, nos vamos a ir a lo que es las fuentes que tenemos nosotros, que es el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Qué nos dice sobre evaluación? El Currículo Nacional de Educación Básica. Evaluación. En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse
como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del proceso. Al ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a su progreso durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnóstica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje y los estudiantes. A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesitan para mejorar. Asimismo, en base al reglamento, el objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, que se evalúa mediante criterios de evaluación, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este enfoque es válido para tomar las modalidades y niveles en la educación básica. En el Currículo Nacional de Educación Básica, brinda orientaciones generales respecto a la evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procesamientos básicos, así como las técnicas e instrumentos que permiten obtener información acerca del nivel del progreso del estudiante, del progreso de las competencias. Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación del aula y la evaluación nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen en disposiciones normativas. La evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe el estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Esa parte lo resaltamos, que es muy importante. Entonces, la evaluación tiene un enfoque formativo, ¿no? La evaluación implica la valorización de las fortalezas y limitaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene como fin tomar decisiones oportunas y pertinentes a las situaciones del estudiante. Deberá ser continua y sistemática, identificando niveles de desarrollo y de la competencia, alcanzando en la formación integral del estudiante. Los principios de la evaluación la evaluación es integradora, es continua, es motivadora. Los principios de la evaluación son los pilares para el proceso de la evaluación justo.
preciso y significativo, que busca mejorar el aprendizaje y el desempeño. Se centran en la validez, medir lo que se propone. La fiabilidad consiste en los resultados. La imparcialidad, no favoritismo. La comunidad, procesos constantes. La integridad abarca diversos aspectos. La sistematicidad, uso de métodos y técnicas. Y el enfoque en la mejora continua y la retroalimentación para el estudiante. Es integradora porque considera todas las fases de desarrollo del estudiante. La fase cognitiva, afectiva, psicomotora y el contexto educativo. Es continua y sistematizada. La evaluación no es un evento aislado, sino un proceso constante, planificado y metódico a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la evaluación es continua. La evaluación es motivadora. Es un proceso sistemático a mundo de tiempo formativo. Es un proceso sistemático, a menudo de tiempo formativo, que utiliza la retroalimentación y la reflexión para identificar las necesidades de los estudiantes, fomentar su participación activa y aumentar su compromiso con el aprendizaje. Se diferencia de las evaluaciones sumativas, calificaciones, al centrarse en el proceso, no solo en el resultado final, usando herramientas para que los estudiantes se den cuenta de su progreso y trabajen para alcanzar sus metas de manera autónoma. Es motivadora para los estudiantes. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? En el Currículo Nacional de Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejoras de aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso valorar el desempeño del estudiante al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia el nivel más alto. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integra una competencia. Antes que verificar la adquisición aislada de conocimientos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. La evaluación del aprendizaje basado en proyectos.
Una meta importante de la evaluación en el aula es mejorar el aprendizaje y documentar su diseño, por lo que la evaluación no es un evento solitario, sino más bien un proceso continuo a lo largo de un proyecto. La evaluación puntual y la continua de los proyectos promueve un mecanismo para que los estudiantes demuestren de muchas maneras qué es lo que saben. La evaluación permite obtener información acerca del desempeño de las acciones realizadas para alcanzar los objetivos planteados. ¿Cómo evaluar el aprendizaje basado en proyectos? Utilizar una variedad de estrategias de evaluación. Incluir evaluación a todo lo largo del ciclo de aprendizaje. Evaluar los objetivos importantes. Involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias? De acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica. Para llevar a cabo este proceso se brindan las siguientes orientaciones. Comprender la competencia por evaluar. Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia, su definición, su significado, las capacidades que la comprenden, su progresión a lo largo de la educación básica y sus implicancias pedagógicas para las enseñanzas, para evitar una interpretación subjetiva de las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. Se recomienda analizar con cuidado las definiciones y progresiones presentadas en este documento, en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender las competencias que vamos a evaluar. ¿Cuáles son las capacidades que combinamos para el logro de las competencias que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender realmente la competencia. 2, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Los estándares de aprendizaje nos dan en el Currículo Nacional por ciclos. Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias en las exigencias de cada nivel. Esta información permitirá comprender que el nivel se puede encontrar cada estudiante con respecto a las competencias y tenernos como referente al momento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes que evidencien el nivel esperado de las competencias. 3, seleccionar o diseñar situaciones significativas. Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes. Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en escribir un fenómeno, generar conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objetivo, promover o resolver una contradicción u oposición entre dos o más conclusiones.
teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser desafiantes, pero alcanzables de resolver por los estudiantes. Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles de desarrollo de la competencia en lo que se encuentran. Estas evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o instrumentos, como, por ejemplo, la observación directa, la observación indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, las rúbricas, entre otros. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan el nivel de logro. Esta forma de evaluar nos permite una evaluación holística y analítica de las competencias de los estudiantes, porque nos permite observar una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con otras. En el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay que trabajar porque no podrá seguir creciendo en el desarrollo de las competencias si ese aspecto no es atendido oportunamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Esto consiste en informar al estudiante, informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje en qué competencias serán evaluados. Por eso es importante que al inicio de nuestra sesión de aprendizaje, dar a conocer los criterios de evaluación que van a ser evaluados nuestros estudiantes y en qué competencia van a ser evaluados. ¿Cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se les evaluará? Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante. Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida. ¿Qué saberes pone en juego para organizar su respuesta?
las relaciones que establece. ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los errores principales cometidos y sus razones probables? Este análisis implica, además, comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer las instancias existentes. Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva, una retroalimentación oportuna al estudiante y también para recoger o ajustar la enseñanza misma. En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le permite entender qué significan las descripciones de los niveles de un modo más profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, les ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. Establecer una relación de colaboración y confianza entre el docente y sus pares y él. Comprender que el nivel esperado de la competencia está a su alcance. Asimismo, se debe promover espacios para la evaluación entre pares porque permite el aprendizaje colaborativo, la construcción de consensos y refuerzos, la visión democrática de la evaluación. Es importante entonces valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. Finalmente, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o procesos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarles un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas, sino sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que puedan distraer de los propósitos centrales. La evaluación de los aprendizajes basados en proyectos no se centra en lo que el producto final, sino que valora todo el proceso de aprendizaje. La planificación, la investigación, el trabajo en equipo, la resolución del reto y la presentación. Empezamos con una evaluación diagnóstica. Se aplica al inicio del proyecto. Permite identificar saberes previos, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Herramientas, preguntas exploradoras, lluvias de ideas, afiches de autoevaluación inicial.
Luego tenemos la evaluación formativa durante el proceso. Se aplica al inicio del proyecto. Se realiza de manera continua. La evaluación formativa durante el proceso se realiza de forma continua, del inicio hasta el final, ¿no? Busca retroalimentar a los estudiantes y mejorar el proceso del trabajo. Evalúa participación activa en el equipo, habilidades investigativas, búsqueda, análisis, organización e información, creatividad y resolución de problemas. Las herramientas más utilizadas tenemos la rúbricas parciales, lista de cotejo, bitácoras o diarios de aprendizaje, observación directa. Evaluación del producto final. Evalúa presentación clara y organizada, innovación y originalidad, relación con la problemática inicial. Considera la calidad, pertinencia y utilidad del resultado obtenido. Herramientas, rúbrica de desempeño, exposiciones, ferias de proyecto. Autoevaluación y coevaluación. Promueve la reflexión del estudiante sobre sus logros, dificultades y aportes al equipo. Fomenta la responsabilidad compartida y la valoración de las contribuciones de sus compañeros. Herramientas, cuestionarios de reflexión, escalas de valoración, foros de retroalimentación. Y por último, evaluación de impacto en la comunidad. Considera el valor social del proyecto. ¿Contribuye a resolver o mejorar una situación real? ¿Genera aprendizajes útiles y transferibles? Evaluación de impacto en la comunidad. ¿Qué se evalúa? Evaluación del proceso, participación activa, trabajo en equipo y colaboración, habilidades de investigación, organización, tiempo, recursos. Evaluación en el proceso. Y en la evaluación del producto final, calidad y pertinencia del producto, claridad y originalidad, cumplimiento de objetivos del proyecto, presentación y comunicación de resultados. ¿Cuándo se aplica? Durante todo el desarrollo del proyecto. Evaluación continua. ¿Cómo se evalúa? Al cierre del proyecto, momento de presentación y entrega en lo que es el producto final. En evaluación de proceso, ¿cómo se evalúa? Observación directa, lista de cotejo, rúbricas parciales, diarios de aprendizaje y retroalimentación constante. En evaluación final, participación del estudiante, autoevaluación sobre el logro final y coevaluación del impacto del producto. Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica simple. Dice criterios. Trabajo en equipo. Los estudiantes trabajó en equipo, en proceso, participa poco o depende del grupo, satisfactorio, participa con apoyo ocasional, excelente, colaboración activa y equitativa. Los criterios en el producto final cumple parcialmente con faltas importantes, es que la evaluación está en proceso, en satisfactorio, cumple requisitos básicos y excelente, cumple
con todos los requisitos, con creatividad. En el proceso de investigación, el estudiante está en proceso porque pocas fuentes sin rigor encontró. Está en satisfactorio, usa algunas fuentes adecuadas y en excelente usa fuentes variadas y confiables. Finalmente, ¿a qué ayuda el aprendizaje basado en proyectos? A trabajar con el enfoque por competencias, ayuda al estudiante a enfrentar e intervenir en diversos contextos. Implicancia del aprendizaje basado en proyectos. Participar en proyectos implica desarrollar empatía, flexibilidad y una mirada estratégica ante situaciones que requieren resolver. Situaciones reales. Los proyectos deben surgir de situaciones reales que generen el interés y compromiso de parte de los estudiantes. Crítica en nuestra práctica docente. Aclaremos en qué medida somos una escuela transmitiva o constructiva para definir bien nuestros roles. Modelos didácticos. Sigamos los que fomenten el explorar, reflexionar, construir, generar involucramiento, autonomía y aprendizaje complejo contextualizado. Desafío, requerimos modificar el clima de clase y la cultura escolar si deseamos asegurar el protagonismo de los estudiantes. Diseño de experiencias. Es necesario conocer métodos para este diseño, como por ejemplo el diseño inverso. Gestión de la participación. Integrar procesos cognitivos y efectivos y realizar un proceso exhaustivo de monitoreo con momentos concretos y evaluación y retroalimentación. Con esto hemos terminado, queridos colegas, la presentación del día de hoy, con lo que se refiere a la tercera sesión de el aprendizaje basado en proyectos, parte 2, implementación y evaluación. Muchas gracias. Nos encontraremos la siguiente semana con la siguiente sesión. Que Dios y la Virgen siempre los mantenga con ese deseo de querer seguir aprendiendo un poquito más para el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas, que sigamos creciendo para nuestra actividad profesional, para confundirnos como debe ser con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones.